Buenas noches, estimados amigos, audiencia. Estamos acá en mi canal de filosofía, historia, metapolítica, y en esta ocasión nosotros queremos presentarles a aquellos que no lo conocen, seguramente son muy pocos los que no lo conozcan. Él es un investigador, un historiador de oficio, de técnica, de amor, es un amante de la historia. Él es el chosno del general Güemes y su nombre es Martín Miguel de Güemes. Y él nos va a presentar a nosotros la temática de el plan sanmartiniano y el rol que ha tenido Güemes en ese plan sanmartiniano, pero sobre todo todos los vericuetos de esa historia, la cosmovisión que ha movido al general San Martín y cómo esa cosmovisión se fue encarnando también en la cosmovisión de Güemes, cómo fueron compatibles o no. Él nos dirá esas dos cosmovisiones, esos dos proyectos de nación, esas dos concepciones de patria, de justicia, de soberanía, de libertad. Así que es un honor entonces recibirlo. Martín, querido, gracias por aceptar estar en mi programa y es un placer tenerte. Jonathan, un gustazo estar con ustedes y estar con la audiencia que uno no sabe hasta dónde puede estar, porque esta es la magia que tiene esta revolución tecnológica, ¿no? Pero desde ya que debe haber muchos amigos y amigas de lugares que hemos andado, de instituciones. Yo sé que el coordinador de las instituciones sanmartinianas del Perú, que tienen filiales acá en la Argentina, tiene 7 filiales, iba a estar en el programa. El Instituto Belgraniano, de mi amigo Manuel Belgrano, y de los amigos de Jujuy. El Instituto Güemesiano de Salta, la Academia. Bueno, muchos amigos realmente de Tierra del Fuego, para el litoral, para la zona de Cuyo, de nuestro norte, que hemos caminado, ¿no? Porque durante mucho tiempo, a mí no me gusta definirme, te digo yo con toda franqueza, como historiador. A mí me gusta definirme como un rastreador de huellas perdidas. Y de alguna manera, y lo voy a decir poéticamente, un arriero de sueños olvidados. Rastreador de huellas perdidas y arriero de sueños olvidados, basado en la tradición documentada. Porque nosotros tenemos una tradición documentada, no solamente porque nuestra familia, los Güemes, trabajaron durante generaciones para reivindicar la figura de su antepasado que había sido minimizada, reducida por la historiografía con eje en el Río de la Plata, por ese gran caudillo, que fue caudillo de Buenos Aires, me estoy refiriendo, que fue Bartolomé Mitre, y que junto con otros más hicieron la historia a simple vanidad del puerto, de la visión cosmopolita de país. De un país que Julio Irazusta, ese gran historiador argentino, padre del revisionismo, pero también miembro de la Academia Nacional de la Historia, en un libro dice, de la grande Argentina a la pequeña Argentina. Qué lindo eso de la grande Argentina, los grandes sueños de la Argentina. Y ahí está San Martín. Yo soy un admirador de San Martín. Considero que en nuestra historia San Martín fue la figura más importante de la historia argentina. No solamente porque fue el militar más brillante de la América del Sur en la guerra de independencia, sino porque era un verdadero pensador político, un estratega. Él pensó en cómo lograr la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es el sueño olvidado, que es la gran utopía creativa. Como dijo el Papa Francisco refiriéndose a Belgrano, él dice en un libro sobre Manuel Belgrano, dice, era un utopista creativo. Y necesitamos utopistas creativos. Belgrano es otro grande
y también, por supuesto, una figura mucho más controvertida, pero que Güemes apoyó, San Martín apoyó y Belgrano apoyó, que fue Pueyrredón. Creo que Pueyrredón fue el gran político, el hombre capaz de hacer posible lo imposible, que era crear el ejército de los Andes y tratar de contener a las fuerzas realistas por el norte. Ahora, vamos al tema San Martín. No es posible explicar a San Martín en la densidad de su pensamiento y de su acción sin Güemes. Güemes es la llave de bóveda de San Martín. Abrir la bóveda de San Martín y traerlo vivo acá, la tiene Güemes. Y es lo que vamos a tratar de explicar por qué. Porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sobre Güemes hay que tener claro que hay una leyenda creada, como les digo, a vanidad de Buenos Aires, no del Buenos Aires que nos defendió como hermana mayor en la defensa y reconquista de Buenos Aires, o en las luchas contra Francia e Inglaterra en la época de Juan Manuel de Rosas, sino la Buenos Aires fenicia, la Buenos Aires contrabandista, la Buenos Aires que existe todavía y que está ahí atrás y sostiene las fundaciones y asociaciones que defienden ese criterio de país, que es la pequeña Argentina. Hoy el debate es por la grande Argentina. Tuvimos una grande Argentina, no llegamos a tenerla, pero sí hubo un sueño que estamos rastreando, que es el sueño sanmartiniano. Ahora, ¿cómo se explica San Martín? Porque muchos han tratado de enlodarlo a San Martín diciendo que era un agente inglés, que trabajaba para Inglaterra, que San Martín era una especie de mercenario, digamos, que hizo esa campaña. Bueno, esos son aquellos que hablan por boca de ganso, los que dicen eso, porque San Martín, él defendió a España en la guerra de independencia española, cuando Napoleón ingresa a España, el gran Corso, el hombre que devela qué es la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa son los derechos del hombre, pero la Revolución Francesa también es la guillotina. Y la Revolución Francesa también es el absolutismo napoleónico que en la punta de la bayoneta lleva el Código Civil francés para imponerlo al mundo. Contra eso se debatió la tierra española primero, los hombres del pueblo español, las guerrillas españolas y los oficiales y militares españoles como San Martín, que triunfaron, por ejemplo, en Bailén. Pero hubo un momento en que estaba todo caído, se les cayó a España la computadora. No vio la clase dirigente en lo que estaba y se subsumieron a Francia, se subsumieron a la Revolución Francesa, se subsumieron a la Ilustración, se subsumieron y se convirtieron en déspotas ilustrados. Incluso el monarca deseado, Fernando VII, el gran opa de la historia, vamos a utilizar un término bien salteño, un gran opa, que se continuaron en el tiempo, ¿no? Después se dedicaron a cazar elefantes. Pero este Fernando VII trata de imponer, en 1814 trata de imponer el absolutismo monárquico Borbón, unido con la Santa Alianza, que era hacer retornar a todos los monarcas absolutistas al poder. Martín, ahí te quería hacer una pregunta en este desarrollo que vos estás haciendo. Parte de esa resistencia a ese plan iluminista, a ese plan secularista y ateo, ¿no es el rechazo del Alto Perú del plan de Castelli y una reacción virulenta del Alto Perú en contra de Castelli? Ahí vamos a llegar también, está muy buena la pregunta.
yo te voy a decir lo siguiente. Yo quería explicar por qué San Martín se viene acá. Retorna a la tierra que lo vio nacer. Él nace en Yapeyú en una misión jesuítica, que ya no estaba, pero era la misión jesuítica, y una de las cosas más graves que ocurrió en nuestra América fue también la expulsión de los jesuitas, ¿no? Y entonces San Martín vuelve con su paisaje adentro. Él sabe que aquí en América él puede seguir llevando adelante un concepto de libertad que no era imperialista, un concepto de libertad que era la libertad de los pueblos, un concepto de libertad que le daba otra vuelta de tuerca a la Revolución Francesa, como lo hizo en Alemania. Y vos, que sos un entendido de filosofía, te voy a nombrar un filósofo que le dio otra vuelta de tuerca, que fue Fichte. Y Fichte lo influyó a Clausewitz, a ese gran estratega militar que fue Clausewitz en el siglo XIX, que Güemes fue una especie de Clausewitz práctico. Ahora vamos a entender por qué. Bueno, el hecho concreto es que San Martín vuelve a América y aquí le imprime al ejército, a través del Regimiento de Granaderos a Caballo, una organización auténticamente militar. Y San Lorenzo no fue una batalla aislada del norte. San Lorenzo fue unido a la batalla de Tucumán, porque los realistas querían desembarcar en San Lorenzo para tomarlo entre dos pinzas al ejército del norte de Manuel Belgrano, que se resiste a volver a Buenos Aires porque le ordenan de abandonar todo el norte, y Belgrano dice no, y da la gloriosa batalla de San Lorenzo, de Tucumán, una tumultuosa batalla que interviene la Virgen. Esto es un dato importante, porque si interviene un milagro es porque era un milagro la batalla. Después se da la batalla de Salta. Pero vamos a esto. ¿Qué pasaba con Güemes hasta este tiempo que les estoy contando? La leyenda que oculta la realidad de Güemes, que Güemes fue simplemente un guerrillero genial, que simplemente fue un defensor de frontera, que simplemente fue un hombre que intuitivamente peleaba, y esto no es cierto. El general Güemes fue un militar de carrera. Inició la carrera militar a los 13 años, y cuando murió, siendo el único general de la independencia que murió en combate, tenía 36 años, pero era general en jefe del ejército de observación sobre el Perú designado por San Martín, a los 36 años. Por otra parte, Güemes sí fue un caudillo, pero un caudillo de patria grande, un caudillo que pensaba en la nacionalidad por sobre todo, que era capaz de renunciar a los regionalismos o localismos en pro de una unidad sudamericana. Y por otra parte, los que dicen que hizo guerra de guerrillas, Güemes fue mucho más que un guerrillero. Güemes organizó un ejército de milicias gauchas, o sea, que estaban organizadas militarmente. Y a medida que transcurría la guerra, cada vez más expertos militarmente esos gauchos, que se convirtieron realmente en unos soldados excepcionales. Y no lo digo yo, lo dicen las memorias de los oficiales españoles. Ahora, vamos a ir al tema, al caracú del asunto. ¿Dónde nace Güemes? Güemes nace en la intendencia de Salta del Tucumán, que era todo el norte argentino y el sur de Bolivia, y consecuentemente era mucho más amplio que nuestra actual provincia de Salta, pero sí nace en el departamento capital de la provincia de Salta. Y nace en el ámbito del virreinato del Río de la Plata. Y aquí, Jonathan, hay un tema muy interesante, que es una especie de eje de lo que voy a explicar del plan sanmartiniano. Hubo un militar español brillante que se llamó Pedro de Ceballos. Pedro de Ceballos era también de la zona de la familia de Güemes y estaba emparentada con la familia de Güemes. Era de allí de Avionso, del Valle de Carriedo, de las montañas de Burgos,
de Santander, pertenecía a la nobleza española de montaña, es decir, una nobleza austera. Ya no era la nobleza de los Austria, pero era una nobleza española que conocía la tierra y conocía a los hombres. Y Ceballos era un militar que tenía muy clara la noción contra quién tenían que enfrentarse. Él sabía que el enfrentamiento era contra el imperio lusitano, o sea, contra el Brasil actual, pero el Brasil esclavista de los lusitanos, apoyado por los ingleses. Y Pedro de Ceballos tenía una concepción geopolítica muy clara y por eso creó el Virreinato del Río de la Plata en agosto de 1776. Dentro de ese virreinato van a ser Güemes en 1785. Pero su padre pertenece a la, digamos, a la burocracia de ese virreinato. Y ese virreinato tiene la particularidad de ser un virreinato creado defensivamente, pero tiene una defensa territorial y en el eje de esa concepción, de ese proyecto, hay un proyecto defensivo militar. Es imposible tener un proyecto político de conservar territorio si no hay un sistema de defensa militar. Y eso lo tuvo Ceballos. El virreinato duró 30 años aproximadamente, pero fue una gran, digamos, una gran solución militar y también económica, porque se unió Buenos Aires con el Alto Perú y nosotros, es decir, la Intendencia de Salta del Tucumán, quedó en el centro geopolítico de ese virreinato. Y ahí nace Güemes. Y Güemes, como viene de una familia que tiene una concepción política y geopolítica también, y estaba unido, él tiene internamente, ha mamado en su ambiente cuál es la geopolítica que le conviene al país que van a ser a partir de 1809-1810, con las rebeliones de Chuquisaca, La Paz y Buenos Aires. Es un soldado de Mayo, indudablemente, porque siendo un militar de carrera que había combatido en la defensa y reconquista de Buenos Aires, luciéndose contra los ingleses, más allá de la anécdota gloriosa de haber tomado un barco a caballo en el Río de la Plata, es premiado por haber combatido la defensa y reconquista. Y vuelve a Salta, y cuando vuelve a Salta, y ahí contesto tu pregunta, Jonathan, cuando vuelve a Salta, es el primer militar que bajo las órdenes de Diego José de Purredón, que era el comandante de Jujuy y de Orán, bajo las órdenes de él va a ser el primero que está en Humahuaca para defender a la posibilidad de que los realistas del Alto Perú, que tenían ocupado el Alto Perú, se comunicaran con los realistas de Córdoba, o sea, con Liniers y los seguidores de Liniers. Allí Güemes hace una campaña formidable y va a ser el primero también que va a ganar una batalla. La batalla de Suipacha es triunfo güemesiano. Está probado, él era un capitán de vanguardia y el choque entre la vanguardia española al mando de Córdoba y la de Güemes fue Suipacha, y Suipacha abrió todo el Alto Perú. Volvimos a ocupar el Alto Perú. Pero ahí hubo una demora terrible, criminalísima, del comisario de guerra Castelli, jacobino sin burguesía, le llamo yo, porque nosotros no teníamos burguesía como los franceses, pero ya ella era jacobino. Y entonces ese jacobino quiso llevar al Alto Perú ideas que, si bien estaban adelantadas a su tiempo, lo que llevaban era una gran reacción en el Alto Perú. Y esa reacción fue como un boomerang contra el ejército del norte y contra, por supuesto, Balcarce, que era el jefe militar. Y Castelli se pelea con Güemes. Allí Güemes, después de la batalla de Suipacha, le encomiendan una misión, pero después cuando Güemes se queja porque se instalan en un pacto en Laja y dice, no, esta demora es criminalísima, hay que seguir avanzando y derrotar totalmente a los españoles y echarlos más allá del río Desaguadero. Cuando yo les dije que hay una leyenda que oculta la realidad,
es porque se habla de Güemes defensor de la frontera norte, y cuando se habla de la frontera norte, se habla de la frontera en La Quiaca, es decir, la actual frontera. En la época de Güemes, la frontera era el río Desaguadero, mucho más arriba que La Paz. Este triunfo de Suipacha es, como yo le diría, como algo que nos anticipa lo que va a pasar muchos años después. ¿Por qué? Porque la batalla se gana porque hay decisión. La batalla se gana porque hay tropas decididas, que son las milicias gauchas de Salta y Jujuy y Tarija. La batalla se gana porque los oficiales conocen el terreno y conocen sus hombres. Y lo que se va a hacer después, sucesivamente, es que quienes manden en el Alto Perú no conocen el terreno, no conocen los hombres, no conocen los usos, costumbres e idiosincrasia del pueblo altoperuano y consecuentemente no atraen a las poblaciones que se sienten o testigos comprometidos, pero no partícipes de esa guerra. De ahí viene la derrota. Huaki, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe, son producto de eso. Y Suipacha es la que muestra cuál habría sido nuestra independencia si hubiéramos tenido varios Güemes combatiendo en el Alto Perú. Esto es lo que San Martín sabe. No es cierto que San Martín, a través de una carta apócrifa a Saturnino Rodríguez Peña el 22 de abril de 1814, les dice: la patria no hará camino por este lado del norte, más que no sea una guerra defensiva y nada más, y para eso bastan los valientes gauchos de Salta. Esa carta no existe. Esa carta fue escrita contra asuntos de familia por Vicente Fidel López y se tomó como el eje de la historia de la Academia Nacional de la Historia cuando Mitre la puso como piedra basal de su historia, de la historia del Río de la Plata, pero no la historia de la Patria Grande. Y en ese sentido, esa carta, todavía hay historiadores que la defienden a la carta como si existiera, y otros que dicen, bueno, no existe, dicen, pero es lo que pasó. No, no es lo que pasó. Lo que pasó no fue lo que decía esa carta. En realidad, San Martín tenía un plan que nació a partir de 1814, cuando él estuvo acá y quería avanzar y lo envenenaron. San Martín empezó a pergeñar, junto con Guido, un proyecto de plan donde iban a cruzar los Andes con un ejército militarizado, libertar Chile, por mar ir a Lima, pero acá por el norte se tenía que hacer la defensa para permitir el cruce de los Andes, permitir la libertad de Chile y permitir que las tropas se embarcaran y fueran a Lima. Y es lo que Güemes cumplió, porque estaba perfectamente sincronizado el plan sanmartiniano. Cuando San Martín en 1817, en enero, comienza a cruzar los Andes, en Salta y Jujuy ingresa el ejército de la Serna de 6.000 hombres para hacerlo volver a San Martín e incluso, como creía la Serna, como no me van a parar estos gauchos rotosos, vamos a llegar hasta Buenos Aires. Pezuela, que es virrey, le dice a la Serna, cuidado, están las memorias de Pezuela, ¿no? Cuidado con esos gauchos que me han hecho una guerra. Mire que Pezuela había sido el vencedor de Vilcapugio y Ayohuma, el que había derrotado a Belgrano, ¿no? Y cuando en 1814 toma San Martín el mando, le pone a Güemes de jefe de vanguardia y Güemes lo saca a los realistas como gato por tirante, a los azotes, rumbo al Alto Perú. Y entonces Pezuela se acuerda de eso y le dice a la Serna, no ingrese tan fácilmente. Los gauchos nos han hecho una guerra insoportable, de desgaste, que ha sido peor que perder batallas. Eso le pasó a la Serna. Entró con 6.000 hombres y terminó con 3.000, escapándose por la quebrada de Humahuaca y Güemes pidiendo 500 caballos para terminarlo. Y no se lo daban. No se lo dieron desde Tucumán,
que tenían para dárselo. Ahí va a aparecer un personaje que había sido patriota hasta la batalla de Tucumán y después se convirtió en un gran político, pero un político localista, un político de la pequeña Argentina, no de la grande Argentina, la de la utopía creativa de Manuel Belgrano. Me refiero a Bernabé Arauz, por supuesto. En ese sentido, esa derrota de la Serna es la que permite el cruce de los Andes y permite la libertad de Chile y Perú. Y San Martín, después de la batalla de Maipú, de puño y letra, le escribe a Güemes, diciéndole que ha triunfado, que sigan en esa lucha, porque sigue el plan. En 1820, y le estoy marcando hechos, en 1820 el país estaba en anarquía unitaria y federal no, en anarquía de localismo de caudillos contra Buenos Aires. Y no teníamos gobierno nacional. Y entran de vuelta las fuerzas realistas a Salta y Jujuy, porque la guerra seguía, al mando de Canterac y Ramírez. Más o menos 5.000 hombres, también para hacerlo volver a San Martín de Chile. Y en ese sentido Güemes se luce, a pesar del desgaste económico de la provincia de Salta, y cuando digo provincia de Salta, digo Jujuy, digo Tarija, digo Orán, digo Santa María en Catamarca, a pesar del desgaste económico de la provincia, arma unas tropas en forma de corsarios y lo derrota completamente a Canterac y Ramírez. Y allí San Martín en agosto va a zarpar hacia Lima y desembarcar en Paracas. Hay un dato curioso que no se ha tomado en cuenta, ya que estamos en pandemia. Cuando San Martín desembarcó en el Perú, uno de los flagelos que tuvo fue una epidemia de una fiebre del Pacífico que le enfermó el 10% del ejército y le mató más de 500 hombres. San Martín se sobrepuso a esa epidemia y continuó la campaña. Pero necesitaba, y ya después del año 20 le dice a Güemes, primero lo nombra general y jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú y le pide que avance sobre el Alto Perú. Y de allí que vaya a Cusco y a Lima. Güemes, a pesar de la pobreza de la provincia, obstinado también como era, arma 2.000 gauchos, los pone en la frontera actual, en la zona de Humahuaca, La Quiaca, al mando de Alejandro Heredia. Y le escribe, estamos en Andrajos, pero nuestros gauchos llevan grabada la consigna, morir por la patria es gloria. Pero había gente que era política, había gente que era de la pequeña Argentina, había gente que pertenecía a la logia provincias. Hay un elemento que no se estudia lo suficiente, que es la masonería. La masonería es un elemento importantísimo en la guerra de independencia. La famosa logia Lautaro, que hay historiadores que dicen no era masónica. Utilizaba signos masónicos. Se saludaban como masones. Entonces parece ese cuento, che, tiene pico de pato, patas de pato, camina como pato, tiene cuerpo de pato y no es pato. Era masonería. San Martín la integraba. La integraron muchos a la masonería. Hay algunos que dicen que no, y me lo demuestran, lo acepto. Pero la integraba con un objetivo. El objetivo era la libertad y la independencia sudamericana. Pero no era el objetivo de la masonería británica. Hasta un determinado momento la masonería británica, que actuaba ambiguamente en relación a España, luchaba por la libertad y la independencia. Pero hubo un momento que se dieron vuelta como tortilla y armaron las logias provincia. Es decir, empezaron a trabajar
por la desintegración de la América del Sur. En ese momento, San Martín desobedece a la logia. Y en ese momento es el momento que Güemes, que no era masón, o Güemes no fue masón, a pesar de que ahora, como Güemes ya es héroe nacional y Güemes está teniendo presencia, la masonería se lo quiere llevar para su redil. Pero Güemes no fue masón. Hay pruebas de sobra. Quizás esa fue la causa de su muerte en soledad. En soledad de poder estoy hablando. Y en ese sentido, esa logia provincia la integraban hombres que fueron los que independizaron después Bolivia. La pequeña logia que libertó Bolivia. Esto les cuento, porque la historia no es solamente los documentos que uno tiene que leer e interpretar. La historia no es solamente los hechos sucedidos, sino lo que no sucedió. Y lo que no sucedió es producto de la obstrucción de otro poder que no quiere que suceda. Esta independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica era el objetivo de los próceres, pero los poderes ocultos y los poderes reales de ese tiempo obstruyeron el plan sanmartiniano. Güemes integraba, pero a rajatabla, el plan sanmartiniano de avanzar sobre el Alto Perú. Y si no hubiera existido un complot de todos aquellos que querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaban a la patria, que se unieron con godos, o sea, españoles, que pertenecían al viejo sistema, que casi todos estaban radicados en Tucumán. ¿Por qué? Porque cada vez que Güemes derrotaba a los ejércitos realistas, los prisioneros se mandaban a Tucumán y los españoles quedaban en Tucumán. Y como eran opositores a Güemes, los españoles estaban contentísimos con el gobernador Arauz y empezaron a apoyarlo. Y allí Arauz empieza una política deliberada de obstrucción del plan sanmartiniano, a pesar de que le escribía a San Martín y O'Higgins diciéndole que iba a apoyar. Bueno, José María Paz, ya que tantas macanas dijo, algunas verdades también dijo, decía que Arauz era de palabra fácil y sobre todo de no cumplimiento de lo que decía. Arauz obstruyó el apoyo de Bustos, de Juan Bautista Bustos, que se había levantado en Arequito en rebelión, pero quería apoyarlo a Güemes. Obstruyó a Felipe Ibarra, el caudillo santiagueño. Entonces Güemes no podía tener a sus espaldas un adversario localista, provinciano, que tenía unas ganas bárbaras de ocupar Salta y dominar el norte, que tenía una vocación de poder real como político de la pequeña Argentina, no de la grande Argentina. Esto que estoy diciendo, si ustedes leen las cartas entre Güemes y Arauz, que las pueden encontrar en internet, en la obra Güemes documentado, tomo 10, 9 y 10, lean las cartas y se dan cuenta clarísimamente que Güemes no tenía ninguna intención de dominar Tucumán. No tenía ninguna intención de convertirse en la cabeza del norte. No tenía ninguna intención de subsumir a los pueblos hermanos como Jujuy. No tenía ninguna intención de ser parte de lo que iba a ser una pequeña Argentina. Estaba pensando en la grande Argentina, en la Argentina del Congreso de Tucumán. Y aquí vamos al Congreso de Tucumán, que lo comparo con lo que Pedro de Ceballos hizo de tener, para defender el territorio, un proyecto militar defensivo. En el Congreso de Tucumán, no solamente
se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. No decía independencia de la Argentina. El acta dice clarísimo, independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Había diputados del Alto Perú y todos tenían claro que había que hacer la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Lo segundo que se hizo fue la designación del director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era Juan Martín de Pueyrredón, al cual Güemes apoyó, en contra de Moldes. Bueno, en contra de Moldes les digo por qué. Moldes fue un precursor de la independencia y de la libertad y un hombre muy valiente, de un temperamento irascible total, que entró al Congreso, donde los diputados mayoritariamente eran porteños, gritando mueran los porteños. Si lo designaban director supremo no duraba nada. Y Güemes se dio cuenta y por eso apoyó a Pueyrredón, porque sabía que Pueyrredón no era el porteñismo fenicio. Pueyrredón era la cara más viable de la unidad nacional y de Buenos Aires. Por eso lo apoyó a San Martín como lo apoyó. Pero en ese Congreso viene lo que yo digo, no hay proyecto nacional. Lo digo con toda intencionalidad contemporánea. No hay proyecto nacional sino un proyecto defensivo militar, sin fuerzas armadas que sostengan el Estado Nacional, sin fuerzas armadas que tengan conciencia histórica y territorial de defensa del territorio de la patria. En el Congreso de Tucumán, Tomás Guido, el soldadito, como lo llamaba San Martín porque era su íntimo amigo, presentó un proyecto de defensa militar y de proyección militar, porque la defensa necesita proyección. Y la proyección era la libertad de Chile y la libertad del Perú, y la libertad del Alto Perú, y la unidad sudamericana. Ese proyecto de Tucumán, miren lo que digo, de construcción de un Estado sudamericano con defensa del territorio del Virreinato de Río de la Plata, donde incluyo las Malvinas, porque estaba dentro del territorio, ese proyecto es el proyecto sanmartiniano. Es el proyecto político-militar sanmartiniano, que no era la disgregación del territorio como querían las logias y Gran Bretaña. A ese proyecto suramericano colaboró Güemes hasta la muerte y murió por ese proyecto. Por eso, cuando hablamos de Güemes, no me vengan con medias palabras, no me vengan con entre líneas, no me vengan con nuevas interpretaciones históricas que generalmente hasta no están documentadas, como decir que el enfrentamiento de Güemes con Manuel Eduardo Arias fue producto de la competencia entre Salta y Jujuy. Manuel Eduardo Arias fue un patriota, un valiente y un táctico genial, pero tenía intereses también en la frontera. Y tenía intereses en contactos con el general realista Olañeta. Y por eso complotó contra Güemes hasta atentar contra su vida. Que Güemes, de un solo puñetazo al mulato Panana, lo tiró al suelo y se acabó el intento de asesinarlo a Güemes con un cuchillo. Y por eso lo castigó y lo mandó a Tucumán. Error de Güemes. Le perdonó la vida a Manuel Eduardo Arias. Escuchen los jujeños, que son partidarios de Manuel Eduardo Arias. Le perdonó la vida porque un militar que es sospechado y que se le encuentra cartas con el enemigo en contra de su gobernador, de su comandante de milicia y su jefe militar, tiene un solo castigo: fusilamiento. Güemes no fusilaba. Ese humanitarismo le costó muy caro a Güemes, porque Arias
se fue a Tucumán y se puso a las órdenes del político tucumano de la pequeña Argentina, de la logia provinciana que era Bernabé Araoz. Y como Arias era un hombre de sorpresas y de no cumplir palabras, cuando el ejército de Güemes retrocede ante la obstrucción del apoyo que le querían brindar Bustos y Barra en el año 21, allí Güemes le pide al Cabildo, porque él no declara la guerra a él, le pide al Cabildo, que estaba integrado en un 80% de adversarios de él durante largos años, que declare la guerra a Araoz, no al pueblo tucumano. Y comete otro error Güemes, porque los hombres que hacen cometen errores. Nombra jefe de sus tropas de vanguardia que van a entrar a la provincia de Tucumán para derrotar a Araoz a un tucumano, a Alejandro Heredia. Alejandro Heredia no era un traidor a Güemes, pero era tucumano y también quería ser gobernador de Tucumán. Y cuando después de los triunfos de Asequiones y de Trancas, del ejército de Güemes, no del ejército de Araoz, porque el ejército de Güemes siguió avanzando hasta instalarse en ese año 21 frente a Tucumán. Allí, en Rincón de Marlopa, Alejandro Heredia empieza a tener contactos con el Cabildo tucumano y con la Corte de Justicia tucumana, y Araoz deja hacer para ganar tiempo. En ese dejar hacer para ganar tiempo era para que Arias, en un golpe sorpresivo, ataque a las fuerzas de Güemes y consecuentemente lo derrote en Rincón de Marlopa. Les cuento que en realidad era para sospechar que Arias también pudiera estar en contacto, como en una carta de Arias a Alejandro Heredia le dice que Güemes sospecha que él puede haber estado en contacto con Araoz, porque casi no hubo muertos en la batalla de Rincón de Marlopa. En ese interín, todo lo sabía el Estado Mayor realista. Lo sabían y lo publicaban en la Gaceta de Lima. Publicaban que estábamos enfrentados entre tucumanos y salteños, con santiagueños y cordobeses, y que esa división era muy favorable al ejército realista. Eso lo decía la Gaceta de Lima. Y incluso delataban cartas entre las fuerzas realistas y las fuerzas de Araoz y de Arias. En una de las cartas, Olañeta tenía tanta información que alguien se la daba al jefe realista, de que Arias comandaba 40 europeos. Esos 40 europeos lo habían sido equipados en Tucumán por el mismo Cabildo tucumano. Cuando dicen europeos, claramente son godos, son españoles. Y Arias quería atacar a Güemes, ya habiendo visto que estaba derrotado en Rincón de Marlopa, Alejandro Heredia, quería atacarlo. Lo que pasó, ya le estoy contando los últimos días de la víctima, ¿no? La víctima del plan sanmartiniano, que no quiso entrar en la anarquía tucumana, porque Tucumán en 1819 es un golpe de Estado que da a Abraham González con Araoz atrás y voltea al gobierno legítimo y encadenan a Belgrano, cuidado, y voltean el sistema constitucional de ese momento para establecer al año una constitución que era igualita a la que habían volteado, que era la constitución del 19. Ese fue un primer golpe de Estado en la Argentina. Lo da Abraham González y Araoz. Y es un golpe de Estado contra el plan sanmartiniano. Consecuentemente, el dilema del enfrentamiento de Güemes con Araoz, de Güemes con Arias, no es un enfrentamiento por localismos y dominios de caudillo, como dicen algunos, o por temperamentos distintos. Era anarquía tucumana, anarquía nacional o plan sanmartiniano de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Es decir, cumplir con el Congreso de Tucumán. ¿Qué es lo que quería San Martín? Bueno, hay un dato fundamental, demostrativo de que Güemes, como comandante en jefe, no como gobernador porque renuncia y ponen un sustituto que es José Ignacio Gorriti, es que cuando Olañeta sabe de la derrota de Güemes en Rincón de Marlopa el 3 de abril, ordena a sus tropas avanzar sobre Jujuy. Y aquí el Cabildo de Salta, en un acto heroico, contribuye a la formación de 500 hombres al mando del Pachi Gorriti, que vienen desde la frontera, y indudablemente su jefe Güemes, que estaba en Rosario de la Frontera, permite que vayan, y van a atacar a Olañeta en lo que se llama justamente, porque los heroicos jujeños venían combatiéndolo a Olañeta desde que decide entrar cuando se entera del enfrentamiento con Arauz, y se produce el Día Grande de Jujuy, que es el triunfo del gobernador sustituto de Güemes, íntimo amigo de Güemes, José Ignacio Gorriti, un hombre brillante que merece una muy buena biografía, como hablábamos con Jonathan. Hay muchos hombres que merecen otras biografías también para que se conozca quiénes fueron. Y siendo gobernador de la provincia de Salta, o sea, también de Jujuy, es el hombre que logra la derrota en León de las fuerzas de Margiegui, que lo toma preso a todo el ejército realista, y a Olañeta tiene que retroceder. Pero no retrocede tanto, porque sigue estando informado. Y entonces se entera que en el mes de mayo le dan un golpe de Estado a Güemes y lo destituyen de gobernador. Güemes vuelve a Salta, baja del caballo muy cerca de la ciudad, frente a algunos de sus adversarios armados, decide no atacar con sus fuerzas, avanza solo frente a los adversarios, donde había algunos gauchos que habían sido comprados, y los gauchos, cuando lo ven avanzar solo, al grito de ¡Viva Güemes!, se tiran a sus pies y le piden perdón, y Güemes, por supuesto, como era benigno, perdona. Pero allí sigue el complot. No había terminado. Había que destruir el proyecto. Cuando no se puede comprar a un hombre, cuando no se lo puede derrotar, cuando no hay manera de que cambie de posición en los objetivos, los enemigos tienen un recurso: el asesinato. Y consecuentemente, Olañeta mandó al Barbarucho Valdés, que era un contrabandista que conocía muy bien la zona del despoblado, la zona que se entra por La Quiaca y se sale por Lecer o por acá por San Antonio de los Cobres. Todavía es zona de contrabandistas. Me lo contaba la gente de Gendarmería allá en La Quiaca. Con 400 hombres siendo visto, y lo dejaron entrar, ingresó a la ciudad de Salta en el amanecer, donde Güemes había sido llamado por una carta falsa, y allí le tendieron una ratonera, es decir, un operativo comando, donde estaba rodeado. Güemes siempre andaba con sus infernales, su guardia de custodia, que era 40 hombres. Estaba en la casa de Macacha, estamos hablando ya del día 6 de junio de 1821. Güemes estaba dando sus últimas órdenes para ver si lograban avanzar sobre el Alto Perú, y se siente el tiroteo en la plaza. Güemes manda a un hombre que para mí es un traidor, Refojos, a la plaza a ver qué pasaba, y Refojos vuelve diciendo que hay tropas realistas allí. A Güemes la Macacha le dice: escapate por la puerta falsa, la puerta que daba al Tagarete de Tineo, y allí había un puente de piedra que Güemes podía cruzar e irse y escaparse. Pero dice: no voy a dejar a mi escolta, o voy con ellos
o morimos todos. Y sale a enfrentarse con los 400 hombres, que logra, a pesar de la muerte de casi toda su escolta, logra cruzar por arriba de una fila de enemigos realistas de infantería, con su caballo, con el negro, y en el puente de piedra había un hombre apostado, que era el hijo de Tomás Archón, de un realista, que cada vez que entraban los realistas a Salta, él era el gobernador. El hijo lo odiaba, Güemes le se rajó un pistoletazo que lo hirió de muerte, y Güemes va a morir a los 10 días en medio del monte, rodeado de sus gauchos, no sin antes rechazar un ofrecimiento de Olañeta, de que se pasara, no sabía que estaba tan herido de muerte, y Güemes lo llama a Vitt, que es el hombre que había tomado el mando de las tropas de Güemes después de Rincón de Marlopa, y obliga a Tucumán a firmar la paz también en esos meses de junio, y ya le dice que en caso de su muerte no va a quedar un solo realista y Vitt va a cumplir. Pero los hombres de la Patria Nueva, los hombres que integraban los ilustrados de ese momento, los que querían constitución y libertad sin haber llegado a obtener la independencia, los que no le importaba perder parte del territorio con tal de conservar los localismos y los egoísmos y la miopía, los egoísmos económicos y la miopía política, firman con Olañeta un pacto que San Martín lo considera indigno en una carta, porque le va a llevar a todas las fuerzas realistas que vuelvan al Perú y que él no tenga suficientes fuerzas para terminar la guerra en el Perú. Ese pacto, que se firma en agosto, después va a dar origen a una constitución, la Constitución de 1821 de Salta, que la escribe uno de los hombres de la Patria Nueva, Facundo de Subría, que años después se va a arrepentir, porque hay muchos hombres de la Patria Nueva que se arrepienten de lo que hacen con Güemes y de lo que decían de Güemes. Entre otros, Manuel Solá, que escribe una biografía reivindicativa de Güemes. Y el mismo Facundo de Subiría escribe una biografía sobre José Ignacio Gorriti y su cuñado, reivindicándolo también a Güemes y a José Ignacio Gorriti. Lo cierto es que la muerte de Güemes es la consecuencia de que San Martín no tenga las fuerzas militares suficientes para terminar la independencia, y es la clave de la entrevista de Guayaquil, donde Bolívar va a tomar el mando. San Martín le va a ofrecer incluso ser su segundo. Bolívar sabía que no podía ser segundo San Martín, y San Martín iba de segundo, al poco tiempo era el primero, porque era mucho más militar que Bolívar, y Bolívar era más político todavía que San Martín, y consecuentemente se hizo el pacto, pero Bolívar quedó al frente de la campaña que va a terminar. Fíjense que en 1822, en julio de 1822, es la entrevista de Guayaquil. 23, 24 y 25 sigue la guerra, 3 años más. 3 años más, con el consecuente desgaste económico de la guerra. Indudablemente había intereses que les convenía que la guerra se alargue. Y la prueba de ello fue el Tratado de Paz y Amistad con Inglaterra en 1825, que sigue vigente y que le permitió empréstitos jugosos al Imperio Británico, como el empréstito Baring Brothers. Y ahí empezamos con la deuda eterna de todos aquellos que creen que lo mejor para el país es endeudarse y consecuentemente entrar al primer mundo endeudados. No, no es lo mejor para el país. Es lo mejor para los intereses financieros. Eso pasó en 1825. Y la muerte de Güemes estuvo relacionada con la posibilidad de Güemes de ocupar el Alto Perú y Potosí, que era un centro minero importante a pesar de la decadencia que había traído la guerra al Cerro de Plata de Potosí, donde se establecía la moneda
que pagaba el Imperio Español. Si Güemes ocupaba el Cerro de Plata, el ejército se monetizaba también, aparte de tener más fuerzas, y iba a ser la guerra mucho más rápida de terminar. La crucifixión de Güemes es el Cerro de Plata de Potosí. Es la minería. El gobierno de Arenales, por ejemplo, que sucedió al gobierno de Güemes después del de Gorriti, estableció una ley de minería de un solo artículo que dejaba libre a los intereses extranjeros a poder manejar la minería. Hubo más de 5 o 6 misiones encomendadas por Gran Bretaña al Alto Perú para ver qué minería había. Porque la Bolivia, la actual Bolivia, fue siempre un centro minero muy importante. Concordia y discordia del continente, porque es el corazón del continente. Consecuentemente, la muerte de Güemes hay que interpretarla en clave geopolítica, en clave geocultural, en clave de patria grande, en clave de superar localismos provincianos, en clave incluso de superar orgullos nacionales de los países que nos hemos construido después de la disgregación del territorio de las Provincias Unidas de Sudamérica. Güemes es un proyecto sanmartiniano. Y San Martín no es un proyecto británico, como escribió de alguna manera Mitre, y de alguna manera hace muy poco en su libro Maitland y San Martín, Rodolfo Terraño, que es un libro escrito para los británicos, que no es cierto. Es un libro que esconde la verdadera gesta sanmartiniana. Esa gesta que los argentinos tenemos la obligación de estudiar en este tiempo de pandemia, de estudiar en este tiempo de pequeña Argentina, para pensar la grande Argentina. Se me fue Jonathan, parece. No, Martín. Capaz que se han ido mucho. No. Tenés 85 personas escuchándote. Pasa que, bueno, lanzaste como una conferencia, lanzaste como una conferencia y está muy bien porque es un desarrollo muy, muy hilado, ¿no? Yo te quería preguntar por dos cosas. ¿Qué relación tuvo Güemes con ciertos caudillos del interior que de alguna u otra manera estuvieron emparentados con las luchas federales? Y bueno, como vos bien explicás siempre, cuánto de federal hay en Güemes y cuánto de autonomista, cuál sería la divergencia entre un caudillo federal normal y Güemes como autonomista. ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos? ¿Cuál es la similitud y la diferencia? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la época de la Guerra de Independencia, el problema no fue unitarios y federales. Muy pocos caudillos tenían el instinto federal. Entre ellos, el que lo tuvo y fue un precursor del federalismo, porque ocupaba una zona que era propensa a ser federal, a pesar de que también luchaba por la patria grande, fue José Gervasio Artigas, el padre de los orientales. Artigas tenía una formación, yo diría, de alguna manera federal. No olvidemos que el único país federal en los años de 1810 a 1825 es Estados Unidos. Por eso Dorrego, que vive en Estados Unidos, se hace federal. Pero Güemes no conoce el sistema federal norteamericano, ni tiene tiempo para estudiarlo. Pero sí sabe, porque se va dando cuenta de la importancia de la autonomía de Buenos Aires, la autonomía del centralismo, que su región,
la provincia de Salta, que era mucho más grande que la Salta actual, tuviera autonomía, pudiera elegir su gobernante. Y yo creo que incluso que él, si la guerra no le hubiera sido tan difícil y tan, yo diría, de no darle tregua, también hubiera pensado en la autonomía, por ejemplo, de Jujuy, porque Güemes quería mucho a Jujuy. Está clarísimo en el archivo capitular de Jujuy que hay más de 120 cartas donde Güemes habla muy bien de Jujuy. O sea, nunca pensó en subsumir a Jujuy, pero sí estaba en un estado de guerra y de excepción, y ya que habían dividido desde Buenos Aires a la Intendencia de Salta del Tucumán en un decreto de 1814, del 8 de octubre, cuando Salta, Jujuy, habían hecho la guerra a Pezuela y habían logrado derrotarlo, la premian a Salta y Jujuy dividiendo el territorio en provincia de Tucumán y provincia de Salta. Y allí, el caudillo tucumano, el caudillo de Patria Chica, Bernabé Araoz, que ya había escrito en 1806, está en un libro sobre la historia de la Intendencia de Salta del Tucumán, de Edgardo Oscar Acevedo. Araoz ya en 1806 decía a un pariente de él en Tucumán: no crea en las ventajas de Salta sobre nosotros. En 10 años usted verá que las ventajas son nuestras. Claro, Tucumán, después de la batalla de Tucumán, no tuvo combates en su territorio. Güemes debería tener el monumento más grande en Tucumán, porque desde 1816 a 1821 defendió a Tucumán y no tuvo combate, y eso permitió crecer económicamente a Tucumán. Entonces, Araoz, que pensaba en eso, pensaba en el dominio en el norte, y Alejandro Heredia también, como después de la muerte de Araoz, va a ser gobernador de Tucumán, Güemes piensa en la autonomía, pero en la autonomía con unidad nacional. Él sabe que Buenos Aires es muy importante, que tiene mucho poder, y sin Buenos Aires no se puede llevar adelante la guerra tampoco, por el apoyo económico necesario. Entonces, el conflicto fue autonomistas contra centralistas. El conflicto también fue republicanos contra monarquía constitucional. San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes creían en la monarquía constitucional. En el caso de Belgrano, que había estado en Europa y veía lo que había pasado con el regreso del absolutismo, visualiza, porque Belgrano es un intelectual político muy sagaz, intuye de que hay que lograr una legitimidad que divida al absolutismo. Y la legitimidad era crear una monarquía constitucional, parecida a la británica, si ustedes quieren. Pero le pone un condimento bien sudamericano. Monarquía constitucional en cabeza de un inca. Todavía no se ha estudiado lo suficiente qué gran originalidad planteó Belgrano con la monarquía constitucional incaica. Porque era incorporar a los aborígenes a la guerra de la independencia. Y no olvidemos que en el Alto Perú y en el Perú los aborígenes eran mucho más que los blancos. Belgrano eso lo ve. Y Güemes también, por eso lo apoya. Y lo dice en la proclama cuando jura la independencia nacional. Y lo dice el marqués de Valle del Tojo con respecto a ese mismo tema. Así que el tema de unitarios y federales posterior. Antes es autonomista contra centralistas y monarquía constitucional, que era un gran movimiento, no un partido. Eso lo dice Alberdi. En Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Alberdi, que había nacido en 1810 en la Intendencia de Salta del Tucumán, dice: el movimiento de monarquía constitucional era un movimiento. En cambio, el Partido Republicano era un partido.
Pero los partidos eran organizados en ese momento y tenían apoyos también, extraños a la nacionalidad. Perfecto, Martín, claro. Sí, sí, de todas maneras, viste que por ahí uno puede encontrar una cierta continuidad entre la disputa entre centralistas y autonomistas de las provincias con respecto a la disputa entre unitarios y federales, que tiene un matiz distinto, pero también hay una cierta continuidad en esa lucha, ¿verdad? Que se recupera esa lucha. La pregunta que te quería hacer ya un poquito más bibliográfica, si se quiere, estamos en el año del bicentenario de la muerte del general Güemes. Seguramente mucha gente que te está escuchando querrá comprar, conseguir algunas obras, seguramente muchas de las cuales vos sos el autor. Te queremos preguntar que si nos podés recomendar cuáles son las obras confiables, cuáles son las obras de historiadores que se han tomado en serio la documentación para poder historiar el fenómeno Güemes. Y bueno, si no queda mal, que también nos cuentes, bueno, cuáles son aquellas obras que es mejor obviar, que es mejor evitar por crasos errores o por simplemente no ser del todo obras serias para investigar seriamente la cuestión de Güemes. Mirá, yo creo que en la historiografía güemesiana hay dos columnas claves. Una columna es la obra de Bernardo Frías, Historia del General Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina. Obra que ha sido reeditada por la Comisión Provincial del Bicentenario de la provincia de Salta y se ha repartido a muchas bibliotecas, escuelas, centros de estudio. La otra columna es la obra Güemes documentado en 12 tomos, 50 años de trabajo del nieto del general Güemes, Domingo Güemes Castro, del bisnieto Luis Güemes Ramón Mejía y del tataranieto Francisco Güemes Ayers. 50 años de trabajo. Basado en el archivo Güemes, que es un archivo formidable que se encuentra en una universidad en Buenos Aires y que estamos tratando de ver la posibilidad de que por lo menos fotocopiado vuelva a Salta. El otro trabajo que es importante es el trabajo que hizo Atilio Cornejo, que era discípulo de Bernardo Frías. Y el trabajo del Instituto Güemesiano de Salta que condujo honrada patrióticamente Luis Oscar Colmenares, que nos dio como 30 boletines donde hay artículos, ensayos, trabajos muy buenos, otros no tan buenos, pero que se puede conseguir el boletín. Yo tengo admiración por los ensayistas. Por ejemplo, Joaquín Castellano, con sus discursos para el centenario, abre la puerta a interpretaciones de Güemes. Juan Manuel de los Ríos, que tiene dos trabajos muy importantes, que son Martín Güemes, Leyenda y Realidad. A ver si lo pueden ver de ahí. No sé si se puede ver. A ver. Ahí está. El otro es Derivación Final de la Muerte de Güemes, del Juan Manuel de los Ríos. Un trabajo muy bueno de Martín Gabriel Güemes es Suipacha, sobre Suipacha, la batalla de Suipacha. Y hay muchos trabajos de ensayos. En los últimos tiempos han surgido algunos trabajos históricos importantes. Yo rescato de esos trabajos el trabajo de Guillermo Solá, El gran bastión de la patria, que tiene la particularidad de ser, yo diría, casi una síntesis del Güemes documentado, con algunos agregados importantes desde el punto de vista de que, como es un ingeniero el que trabajó en esa obra y un hombre que tenía una gran vocación de estudio, le da agregados muy importantes. Creo que el libro de Colmenares, Güemes, el héroe mártir, es un libro chico, que yo empezaría por ahí, ¿no?
Yo compraría ese libro, porque es Colmenares era un historiador de carrera, sabía mucho de la historia de Güemes, había trabajado toda su vida y hace un trabajo muy bueno, con un análisis de gran proyección que es un descubrimiento de él, que fue la salida al Pacífico que tenía Güemes a través del puerto de Cobija. Güemes gobernaba sobre el puerto de Cobija a pedido de los habitantes de Atacama. Entonces ese es un trabajo de Colmenares muy interesante desde ese punto de vista. Yo creo que hay un historiador que yo admiro y le vivo diciendo, vos sos mi maestro, en el campo militar, que es el capitán de fragata Jorge Sáenz, que escribió un libro formidable, se llama 1817, La batalla del Valle del Lerma. Tiene otro que se llama Los corsarios de Güemes, que es una biografía de Güemes muy interesante. Y el último que tuve el gusto de hacerle el prólogo, que es la batalla de las Cuestas, la invasión de Canterac y Ramírez. Jorge Sáenz para mí es el historiador más original desde el punto de vista militar hasta ahora, el tema de Güemes. Ahora se ha empezado a estudiar mucho Güemes en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela de Guerra. Martín Villagrán también escribió un trabajo muy importante, que no es dedicado solamente a Güemes, pero que abarca todo el aspecto militar. Hay algunos mamotretos que Ricardo Rojas decía que cuando uno escribe sin digerir y escribe por publicar nomás, generalmente escribe mamotretos, o sea, unos libracos enormes que hoy se pueden aumentar enormemente a través de entrar a internet y consultar cosas y meterla. Pero eso no es digestión, eso es indigestión y consecuentemente aportan poco. No voy a dar los títulos porque sería para que se me ofendan los autores, pero yo también rescato dos libros que si los pueden conseguir son muy interesantes. La gloria de Güemes, de Martín Gabriel Figueroa Güemes, un gran historiador, y el libro de Jorge Newton sobre Güemes. Son dos libros que tiene, el de Newton tiene la particularidad de tener una cronología exacta y el de Martín Gabriel tiene unos hallazgos muy importantes. Yo también defiendo otro libro de Alberto Cajal, en 2 tomos sobre Güemes. Y defiendo 2 tomitos chicos de un rastreador de huellas perdidas y arriero de sueños olvidados, que si lo pueden conseguir, que se ha reeditado, que se llama Martín Miguel Güemes Arruabarrena. El libro se llama General Martín Miguel de Güemes, 1785, 1821, La soledad de la misión y la fuerza de la gloria, el primero, y el segundo se llama Belgrano y San Martín en el norte, la guerra gaucha, 1812-1814. En los 2 libros lo que he intentado hacer es mirar la historia desde una perspectiva geopolítica y una perspectiva geográfica y tratar de sacarlo a Güemes de la jaula de oro que lo metió Mitre como defensor de la frontera norte y sacarlo a Güemes del localismo, mirarlo en visión sanmartiniana y suramericana. Yo estoy convencido que Güemes es un mártir de la patria grande. Y eso es lo que hoy en el Bicentenario deberíamos defender y buscar. Porque el feriado nacional, que fue una cosa importante, no es un punto de llegada, no es para vanidad, es un punto de partida para estudiar a Güemes, porque a Güemes lo necesita la patria. Este es lo que he tratado de hacer en esos 2 libros y en otros 2 que los tengo ya en capilla para salir. Son polémicos, ¿eh? Hay algo importante que aparte, si quieren, está en la página de la Comisión del Bicentenario de Salta. La separación de la Intendencia de Salta del Tucumán es un trabajo que me tomé el esfuerzo de unir a los autores más importantes güemesianos en la comprensión de por qué nos dividieron.
en 1814. Porque esa división entre la provincia de Salta y la provincia de Tucumán es la causa de la obstrucción del plan sanmartiniano y es la causa de que Güemes no pueda avanzar sobre el Alto Perú. Exactamente. Algunos libros te tiré, ¿cierto? No, ya tenemos como para leer por lo menos 10 años. Bueno, Martín, pensaba por ahí cuando dijiste que Güemes es el Clausewitz de Salta, pensaba en Perón, ¿no? Porque Perón ha sido en la escuela de guerra un gran lector y ha estudiado y ha enseñado mucho de Clausewitz, ¿no? Y pensar un poco también la continuidad del pensamiento autonomista en aquellos proyectos de soberanía nacional, ¿no? Que de alguna manera a mí me gusta verlos también en continuidad. Así que, bueno, Martín, te agradezco un montón. Realmente sobre el final también se ha enganchado mucha más gente. Seguramente esto va a Lo tener de una buena Clausewitz, repercusión. Jonathan, lo de Sí, Clausewitz fue un hallazgo de lecturas. Porque cuando uno hace ensayo, tiene que leer mucho. Leyendo a Carl Schmitt en un libro sobre el partisanismo telúrico y en un libro sobre Clausewitz, Clausewitz era de la misma edad de Güemes. O sea, participaban de lo que podemos llamar el espíritu de la época, en tema militar. Y el espíritu de la época fue las invasiones. La invasión de Napoleón a España, las invasiones a nuestro territorio y la defensa de los pueblos. Clausewitz escribió un tremendo libro que se llama El arte de la guerra, mejor dicho, se llama. Y lo que llama Clausewitz a los prusianos es a preparar al pueblo en armas, no solamente los ejércitos de línea, los ejércitos profesionales debían combatir, sino que se debía combatir con el pueblo en armas, decía Clausewitz. Bueno, ante Napoleón, ¿no? Y para Clausewitz el enemigo había que terminarlo. No era una cuestión de gusto, era una cuestión de supervivencia. Porque el enemigo es el que te quiere suprimir, como decía Carl Schmitt. Entonces, Clausewitz le pasó a los grave error, ¿no? Le pasó a los oficiales prusianos el libro de la guerra para que se prepararan contra Napoleón. Clausewitz había sido discípulo de Fichte, el autor de los discursos a la nación alemana. Y entonces, ¿qué iba a hacer el poder, el rey y la nobleza prusiana? No. Si le damos al pueblo que el pueblo pelee, después de pelear y saber manejar las armas, nos van a cuestionar. Y consecuentemente vamos a perder poder, decían. Y por eso el libro de la guerra nunca se aplicó. Y Carl Schmitt dice, la aplicación del libro de la guerra fueron las guerrillas españolas. Carl Schmitt no conocía la historia militar de Güemes. No conocía que Güemes no solamente no hizo guerrillas, sino hizo guerra de milicias organizadas con el pueblo en armas, que por supuesto también cuestionaba el poder. Entonces yo, utilizando esto, digo que Güemes, sin conocerlo a Clausewitz, pero sí en el espíritu de la época, Güemes, como era un táctico genial, sin conocerlo a Clausewitz y sin leer el libro de la guerra, aplicó a la guerra militar lo que Clausewitz decía en ese libro y que nunca se aplicó para los prusianos. Esto es muy interesante porque Clausewitz fue el teórico militar más importante de esa época. Después va a aparecer Lidl-Hart, pero ese ya es otro cantar porque también Güemes, en ese sentido, mi amigo, el autor del libro del 1817, Batalla del Valle del Lerma, Jorge Sáenz, dice que Güemes fue el táctico más genial porque aplicaba a Lidl-Hart. Bueno, pero esto ya es para una discusión de otro punto de vista. Aquí lo dejamos y te agradezco muchísimo, Jonathan, y a los que me están escuchando, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si a vos te parece, o no se hace habitualmente.
Bueno, no, acá se dieron muchas discusiones sobre si San Martín era masón o no era masón, pero yo creo que ya lo aclaraste, de todas maneras, aclaraste, hiciste ya toda la explicación, así que creo que tienen que revisar lo que dijo Martín en todo caso y van a encontrar ahí la respuesta. Así que bueno, Martín, te agradezco, seguramente que la gente me va a pedir algún otro encuentro, porque hay otros temas por tocar, hay otros temas por trabajar seguramente, así que te agradezco mucho por esta entrevista y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, Martín querido, así que muchas gracias. Jonathan, sería muy bueno, vos que sos un entendido en el tema filosófico, Sí. conocer, yo me anotaría, por supuesto, en un curso, qué pensaba Fichte o qué pensaba el mismo Clausewitz. Porque de alguna manera la filosofía siempre es la que informa muchas cosas, ¿no es cierto? Informa Bien. todo en realidad. Pero hay que ver, Güemes tenía una formación clásica. Claro. Ustedes saben que el maestro esto poca gente lo conoce, pero el maestro de Güemes fue Manuel Antonio de Castro, que era licenciado en filosofía y también abogado. Y por eso Güemes en sus cartas cita a Platón, cita a Aristóteles, cita a Séneca, cita a Rousseau, o sea, tenía una formación también, que es y una formación jurídica muy importante, pero era una formación clásica, ¿no? Mirá, nosotros este domingo que viene con Ricardo Poviersin vamos a dar un programa sobre Schelling, pero bueno, en cualquier momento podemos preparar algo de Fichte también. Pero ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Vamos a Bueno, tratar de escuchar el del domingo sobre Scheller. ¿Sobre quién Schelling, es? sí, Ah, Schelling. Muy bien. sí, sí. Bueno, están Dale, escuchando también mucho, así que Jonathan es dale, un, Martín. Jonathan es un gran estudioso de la filosofía y con mucha originalidad, así que a los que me están escuchando no lo estoy diciendo porque esté él acá presente, sabe que no soy de estar lisonjeando a nadie, pero vale la pena sus cursos y sus charlas e invita a filósofos muy importantes también. Bueno, Martín, muchas gracias y seguramente que nos vamos a volver a encontrar. Te mando un abrazo grande y a todos ustedes por habernos mirado. Les rogamos que compartan este video, que se suscriban, que pongan la campanita, que le pongan me gusta, que den comentarios y a difundir este pensamiento de Güemes porque es trascendental para comprender no aquello que pasó, sino aquello que puede llegar a pasar. Muchas gracias, Martín. Sin Gracias a saludarlos a todos. todos los que están presentes, les agradezco enormemente, después voy a mirar para poder saludarlos personalmente, pero bueno, les agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo a todos, ¿eh? Hasta luego.